Vamos primero a hacer un poquito de repaso. Aquí, como para poner un poquito en contexto a Jesús también, que nos visita desde fuera de Chile. La semana pasada estuvimos en Fiestas Patrias acá, así que estamos como retomando una jornada de días libres y algunos feriados. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que estábamos haciendo para enchufarnos de nuevo. Y luego comenzamos con la parte de contenido, ¿ya? Vamos a hacer un poco de resumen. Hoy tenemos a Jesús Escalera precisamente como uno de nuestros invitados. También por parte de Chile nos va a visitar Sebastián Araya. Y luego al final le vamos a explicar un poco sobre cuál es la actividad que tenemos para el seminario del día de hoy. Jesús Escalera, reconocido como un repostero elegido mejor en Latinoamérica a cargo de la escuela Pastripedia, y el Seba Araya es un chef y repostero del restaurante Caray. Entonces, recuerden que a pesar de que hoy vamos a tener un foco más en repostería y postres, mucha de la información que se utiliza, que vamos a compartir acá, puede ser utilizada para otras comidas, no necesariamente tiene que ser dulce. Y lo mismo con la información que veíamos antes respecto a gastronomía, porque algunas cosas aplican a cosas saladas, pero tú lo puedes modificar o puedes transformar tu receta para hacerle un postre si así lo deseas. Primero que nada, repasar, recordar un poquito qué es la Academia ñam. La Academia ñam está compuesta por dos grandes partes, que es paquetes de cursos online y una de seminarios online. La parte de los cursos online, ustedes la deben hacer dentro de nuestra academia, en donde van a tener algunos videos y evaluaciones. Y ustedes a medida que van terminando los cursos y los videos que les fueron asignados, van a ir acumulando puntos. ¿Ya? Dame un segundito. Ok. Van a ir acumulando puntos, así que es muy importante que los haga porque esos puntos les podrían dar la oportunidad de ganarse el gran premio final. Ya les vamos a contar un poquito qué es eso. Y la otra parte de la academia también son los seminarios online, que son los que ustedes están visitando acá el día de hoy, donde te van a tener unos entregables, como los que les voy a explicar más tarde, y las evaluaciones. El seminario anterior estaban en la parte de escribir su receta. Ustedes habían hecho una selección de una cultura, luego estaban preparando lo que era la receta y el proceso. Tenían que escribir los ingredientes y la preparación de la receta y además ver si querían utilizar algunas de las técnicas vanguardistas que les presentamos en el último seminario. Para el seminario de hoy vamos a hacer la parte complementaria a esto, que es imaginarnos el plato antes de crearlo. ¿Ok? Después les voy a dar un poquito más de detalles de cómo va a ser eso. En academiañam.org, academia.ñam.org es donde pueden ingresar a revisar los cursos. Recuerden que van a tener también un curso que se llama Seminarios Liceos ñam, en donde van a tener el manual del estudiante, la guía de puntuación y todo lo que ustedes necesitan saber para ver cómo pueden aumentar la probabilidad de ganarse este premio fabuloso que tenemos para ustedes. Así que ya saben, pueden escanear el QR que está acá o visitar academia.ñam.org. Y recuerden, deben terminar los cursos que se les fue asignado para poder participar y poder ganar el premio. Ahora, vamos a... Este es precisamente el detalle del premio. Recuerden que el desafío se llama Yo como cultura. Va a haber un gran ganador del premio Chef de Cuisine. Va a haber 9 ganadores que son los semifinalistas del premio Su Chef, así como entre 30 y 60 ganadores del premio Chef de Party, dependiendo de cuál sea la participación de ustedes. Recuerden, el ganador o la ganadora de este concurso se puede ganar una pasantía de 30 días en el restaurante Maido en Perú, con todos los gastos de traslado y hospedaje cubiertos. Así que tienen una oportunidad extraordinaria de ir a literalmente reconocido como el mejor restaurante del mundo en el 2025 y es una oportunidad invaluable para ir a codiarse con un staff y un grupo de chefs y trabajadores que están muy especializados en el tema de la gastronomía y que les van a ofrecer una cantidad de información y aprendizaje súper valioso. Van a tener también algunos premios secundarios como son las becas y certificados en la Academia ñam, trofeos y medallas, diplomas y también vamos a estar regalando algunos insumos, herramientas que van a venir de parte de algunos de nuestros aliados comerciales. Pero muy importante, tienen que terminar los cursos y hacer las evaluaciones para ganar puntos y los estudiantes que tengan mayor cantidad de puntos serán quienes sean considerados para ganar este premio, este enorme premio que tienen acá. Recuerden los profesores que también tienen un concurso, ¿ok? Los profesores cuyos estudiantes tengan una mayor participación y navegación dentro de nuestros cursos online también podrían ser seleccionados para ganarse un premio e irse unos días de vacaciones a Cusco y recibir y pasar una experiencia gastronómica en Mil. Así que ya ustedes recibieron esa información aparte, pero aprovecho de hacer un recordatorio a ambos. Los estudiantes y los profesores pueden ganar premios muy interesantes
dependiendo de cuál es la participación de los estudiantes. Así que les invito a que se pongan las pilas, aprovechemos que volvemos de estas fiestas patrias con las energías un poco más cargadas y a enchufarnos con el estudio porque esto les va a hacer muy bien para su carrera profesional, ¿ya? Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat. Les recomendamos que lean bien el manual del estudiante, que hagan todos los cursos que puedan, ya que cada paquete de cursos les va a dar puntos. Participen en los seminarios, así como este de hoy, y no se queden con dudas. Si tienen algún tipo de pregunta asociada al concurso o a la academia, consulten a sus profesores o escríbanos al correo liceos@gastronomía.social y recuerden sacar a brillar todo su talento y creatividad. Dicho esto, vamos a pasar entonces a la parte ya, digamos, de contenidos. Deme un segundito. Primero con una trivia asociada precisamente a postres y en este caso postres chilenos. Le dejo la pregunta y ustedes ahí la pueden ir respondiendo mientras nosotros van avanzando. El Kuchen, muy típico del sur de Chile, llegó a Chile gracias a la inmigración ¿de cuál país? ¿De la inmigración de Alemania, de la inmigración de Francia, inmigración peruana o inmigración argentina? Ahí les dejo una pregunta para que vayamos interactuando un poquito, una trivialidad ahí asociada al mundo de los postres. ¿De dónde viene esa influencia del Kuchen? ¿De Alemania, Francia, Perú o Argentina? Ahí se los dejo para que lo puedan, para que lo vayan respondiendo. No se preocupen que después les vamos a mostrar la respuesta ya. Vamos a pasar ahora con nuestro primer invitado del día de hoy y voy a hacer una pequeña introducción y después te doy la palabra a Jesús por si acaso nos quieres contar algo más. Pero Jesús Escalera, él es un repostero, como les había mencionado, elegido el mejor de Latinoamérica a cargo de la escuela Pastripedia. Este reconocimiento lo recibió por el World 50 Best Restaurants en el 2018 y también es catalogado como una de las 100 personas más creativas de México, según el Forbes en el año 2022. Él cofundó la postrería en Guadalajara, en México, que ha sido reconocido como la mejor experiencia dulce de México precisamente, y además publicó un libro el año pasado, el libro Essence, donde se explora la relación entre los aromas y las combinaciones de sabores en la pastelería. Jesús, bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos este espacio aquí con nosotros. No sé si quieres decir algo complementario aquí a la presentación que hice, muy, muy, muy resumida, ¿no? Pero bienvenido y de nuevo, muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a mí por, bueno, a ustedes por invitarme a mí. Y pues no, me ha descrito muy bien, muy bonito y cortito, que siempre es mejor, siempre una breve biografía. Perfecto, Jesús. Mira, para ponerte un poquito en contexto de lo que están haciendo acá los estudiantes, ellos son estudiantes de gastronomía de liceos técnicos, así que son un poco más joven de lo que uno está habituado, deben tener entre 16 y 18 años. Y ellos Perfecto. o sea, están trabajando en estos seminarios donde eventualmente ellos van a tener que crear un plato nuevo. Y eso es lo que nosotros tratamos de ofrecerles en los seminarios, que sean como diferentes bloques de información que los ayuden a ellos a crear este plato nuevo. Y este plato efectivamente, eventualmente podría ser un postre. Por eso es que hoy tenemos este seminario en particular, en donde vamos a enfocarnos en los postres. Y bueno, te habíamos pedido que si podías contarnos un par de cositas, entre ellas nos ibas a hablar un poco sobre el enmoldado sin molde. Y también después quería hacerte unas preguntas sobre, porque debo admitir que he estado hurgando un poquito en tu cuenta de Instagram y vi que tienes unas ilustraciones fantásticas que después tú conviertes en realidad. Así que después te quiero preguntar un poquito sobre cómo haces eso porque puede ser bien útil. Pero cuéntanos un poquito sobre tu relación con los postres y cómo se te van ocurriendo estas ideas y estas técnicas de vanguardia que queremos hablar hoy, como lo que es el enmoldado sin molde. Perfecto, bueno, pues como decía antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, gracias a todos los que estáis por ahí atrás, que no os puedo ver. Y bueno, esto que me comenta de que muchos de vosotros sois muy jóvenes, creo que es el momento ideal para absorber pues todo lo que estáis viendo en este seminario y bueno, lo que otros colegas como al rato, ¿no? Sebastián y otros invitados van a dar. Así que aprovechen lo de todo lo máximo que podáis. Pero bueno, yo soy de Sevilla, lo que pasa que hace ya 13 años que vivo bueno, en España, hace 13 años que vivo en México. Y algo que es importante saber es que yo nunca quise ser pastelero. Yo desde que empecé cocina, que yo no tengo la historia bonita que tienen muchos cocineros y pasteleros, de que no, yo me crié entre los caldos de mi abuela mi familia me enseñó a cocinar. En mi casa se cocinaba para sobrevivir, entre comillas,
no se vengo de una familia gastronómica. Entonces, ya el primer paso, que muchos de vosotros a lo mejor habéis visto, ¿no? Cuando veis a chefs reconocidos o profesionales, de que todos aprendieron con su abuela o todos tienen ya un restaurante familiar, que sepáis que no hace falta eso. Digo, ayuda, obviamente ayuda mucho, pero si no, si alguno de vosotros o muchos de vosotros no tenéis alguna familia que os haya enseñado a cocinar o lo que sea, que se puede aprender. Entonces, yo lo primero fue que no que cuando me empezaron a enseñar cocina ya, cuando no sabía qué estudiar y vi una escuela pública en Sevilla que era de cocina, pues me enseñaron cocina. Y pues ahí me empezó a gustar mucho y empecé a odiar la pastelería. ¿Por qué? Porque en cocina siempre vemos que el chef cocinero salado es más intuitivo, ¿no? Le quito, le pongo, le pruebo, voy cambiando. Y que la pastelería es más cuadriculada, más exacta, que si te pasas un gramito no queda. Y eso no es, cuando empiezas a meterte más en la pastelería no es así. Entonces, pues yo estudié en esta escuela pública, mientras estudiaba me hacía falta dinero, me metí a trabajar y como era el niño, pues a pastelería. Yo bueno, no me gusta, ya cambiaré, soy joven. Después en verano pues me iba a trabajar a otro sitio para ganar dinerito y como era el niño, a pastelería. El siguiente año a pastelería, el otro a pastelería, hasta que llegó un momento que yo eché mi currículum en un restaurante un poquito reconocido de España. Yo tenía en esa época 18 años, 19, y pues ahí me dijeron, oye, pues tú has llegado el último, ¿qué prefieres, dulce o salado? Y me puse tan nervioso que dije dulce cuando yo quería salado. Entonces, en ese momento fue como, a ver, estoy tonto, yo lo que quería era aprender cocina salada, imagínate esta oportunidad de este restaurante, como acabo de ver que vosotros que estáis premiando con ir a Maido, ir a Mil, guau, la verdad, ojalá yo hubiera tenido en mi época esos premios, esos reconocimientos, pero igual no sé si lo hubiera aprovechado porque te digo, estaba medio perdido. Pero bueno, cuando dije eso de dulce y entré en en la parte de pastelería de ese restaurante, ahí entendí que el dulce no era lo que yo tenía en mente, que cuando pensamos en dulce pensamos en tortas, pensamos en un queque y poco más, ¿no? Ojo, que están increíbles. Pero cuando entré en ese restaurante empecé a ver un mundo muy diferente a lo que yo entendía como pastelería. Empecé a ver el mundo de los postres al plato, el mundo de unos postres mucho menos dulces, un postre que aplicaban técnicas de cocina o filosofía de cocina. Y bueno, Ya. pues ese es un poquito mi camino. Ahí ya me empecé a enamorar de la pastelería y 20 años después, pues aquí ando en México siendo pastelero, habiendo tenido mi restaurante de postres y todo eso. Y bueno, justo como comentaba, cuando yo estaba empezando, mis padres, aunque me dieron todo lo que les fue posible y todo lo que tenían en su mano, sí que es verdad que no nos podíamos permitir el pagar una escuela privada o el viajar pues a hacer unas prácticas o lo que sea. Y bueno, en ese momento te das cuenta de que ahí tienes dos opciones, o te pones a llorar o te pones a trabajar. Entonces, Claro. ¿cuál es la parte? Y después de llorar un poquito me puse a trabajar y dije, a ver, va, esto no se puede, no tengo esta facilidad económica, aunque estoy trabajando yo desde los 16, desde los 15, no me llega. A ver, vamos a buscar por otro camino. Y muchas veces lo kamikaze ayuda a que te entre ese valor. Yo, por ser joven y ser inconsciente, dije, voy a enviar mi currículum a los mejores restaurantes de España en ese momento. Un niño de 17, 6, 17 años enviando el currículum a los mejores restaurantes de España. Y claro, la mayoría me dijo que no, la mayoría no me contestó, pero es probabilidad. Mandé, creo que eran como unos 60, 70 cuando los correos eran algo todavía medio novedoso, ¿eh? Y entre ellos, un restaurante de un tal Ferran Adrià, que no sé si ya lo ubicáis, pero fue uno de los cocineros más reconocidos del mundo. Un tal Ujú. restaurante me dijo, mira, en este momento no tenemos plazas para trabajar, ni mucho menos, y tú no tienes la experiencia para trabajar, pero se nos ha quedado una plaza libre de prácticas. ¿Quieres entrar? Y dije que sí. Y ahí fue justo cuando dije esto de dulce y salado. Y Ujú. bueno, pasaron los años, pasaron todo. ¿Por qué hoy quiero yo hablaros del tema de moldes, del tema de la creatividad y todo eso? Porque incluso después de haber pasado por estos restaurantes muy reconocidos, donde aprendí muchísimo, absorbí muchísimo, tuve muchos colegas, años después decidí abrir mi propio proyecto
¿Y qué pasa? Que cuando decides abrir tu propio proyecto, pues lo haces o pides bueno, o tienes familia que te apoye, que en este caso no tengo, que no tenía, o pides un préstamo que está bien, pero es arriesgado, es complicado y todo, o arrancas con lo que hay. Y bueno, yo venía de los mejores restaurantes del mundo. Vosotros seguramente en este seminario, o si habéis visto un poquito algo en las redes de algún chef, pastelero, cocinero, lo que sea, podéis ver platos que a lo mejor decís, oye, sí, están increíbles, pero yo no tengo ni esa herramienta, ni esa máquina, ni ese Mm, molde. Y eso yo también lo he sentido. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás arrancando, pues te sientes esa limitación. Y en un principio lo que te limita y te bloquea de que "Oye, si yo tuviera esto, haría esto, si yo tuviera eso, haría lo otro". Lo que en un principio es una limitante, te das cuenta, o yo me di cuenta con el tiempo, que esa limitante se convirtió en algo que te liberaba y que te hacía tirar forzosamente por otro camino. En un principio mm. un poco más complicado, pero empiezas sin quererlo, a crear un estilo propio. Y es justo lo que yo quiero hablar hoy. Hoy quiero hablaros de cómo, ¿vale? No hace falta que sean postres, puede ser cocina salada, como justo estabas comentando, porque al final lo interesante de enseñar un concepto, una idea o una técnica es que cuando enseñas una receta, pues solo puedes hacer una elaboración. Cuando enseñas la idea, lo puedes aplicar al postres de vitrina, postres de restaurante, pasteles, cocina salada, cocina de buffet. Puedes darle mucha salida. Y es eso lo que yo quiero que aprovechéis hoy. Así que, pues bueno, si podemos arrancar con la primera diapositiva que teníamos por ahí. A ver, tengo esta y tenía Ah, una que es la de tus platos o acá. si no, comparto yo, que justo me dijeron que sí la tenéis vosotros. Si puedo compartir pantalla yo Ah, entonces. sí, por supuesto. Dame un segundito Perfecto, y te la presto. perfecto. Ahí ya deberías poder. Perfecto, a ver, compartir. Aquí está. Ok. Oh, qué maravilla. Va. Se ve, ¿no? Se ve súper bien, de Perfecto. hecho. Pues bueno, entonces, como decía, quiero hablaros de los enmoldados sin molde. Y bueno, como decía, muchas veces cuando vemos postres, platos, pues vemos esto, que no es un choclo, ¿vale? Que es un postre de choclo con chocolate, café. Cuando vemos este tipo de postres, podemos decir, qué chulo, qué bonito. Eso lo digo yo, que lo he probado porque lo he hecho y los clientes, qué rico. Pero que, como decía, muchas veces, ¿cómo llego yo a hacer esto? Para hacer esto necesito años o necesito, como decía, maquinaria de la NASA. Y bueno, realmente lo que quiero contaros es que no hace falta eso, ¿va? Mira, fijaros que tenemos muchos postres diferentes, un cuadro que te comes el que lo rompe, el lienzo. Pero bueno, entonces, como decía, quiero hablar de los enmoldados sin molde. Y bueno, ¿qué es esto de los enmoldados sin molde? Los enmoldados sin molde es literalmente lo que, como lo estoy nombrando, hacer formas pero sin moldes. ¿Por qué? Porque digo, hay muchos moldes en el mercado preciosos, pero ¿qué pasa? Que son muy caros y que si, sobre todo si estás empezando, si estamos en la escuela, si estás empezando tu propio negocio, necesitas algo más importante como, no sé, como un horno, ¿no? Antes que el molde. Mm, Entonces, en un principio, yo venía de restaurantes muy reconocidos, a ver mi propio negocio con los pocos ahorros que tiene cualquier persona que ha trabajado en cocina. O sea, era lo más básico, era un restaurante que era una cocinita chiquitita, donde lo más moderno que tenía era un microondas. Y claro, como decía, ahí en ese momento como que te frustra un poco, pero dices, bueno, vamos a ver qué tenemos a mano. Y bueno, el primer postre que yo hice en la postrería, que fue después por el que se me reconoció muchas veces y me he encontrado ese postre en muchos sitios, es el cheesecake de mandarina. Este postre que os estoy enseñando, el de la izquierda, es un postre que tiene ya 14 años y bueno, a mí me gustaba mucho un estilo de emplatar que se llama paisajismo, que esto lo fui aprendiendo en los restaurantes en los que estuve y todo. Que el paisajismo no es hacer paisajes, sino dar una idea visual de lo que puede saber tu plato. Por ejemplo, si yo os presento el plato que tenemos aquí a la izquierda, que es como un cítrico, ¿no? Una mandarina, sin yo decirte el nombre, a lo mejor vosotros decís, bueno, no sé de qué es el postre, pero ya solo con verlo te vas a dar una idea de que es fresco o acidito, o que sabe a mandarina, o que sabe a naranja, o que sabe a cítricos en general. claro. Eso es paisajismo, dar una idea visual de lo que puedes saber. Entonces, cuando yo abrí mi restaurante, pues quería jugar con sabores
conocidos que la gente ubicara y dije, bueno, un cheesecake. El cheesecake todo el mundo lo ubica y como era temporada de mandarina en esa época, porque era octubre, en México es temporada de mandarina, dije, bueno, vamos a hacer un cheesecake de mandarina. ¿Cómo le damos forma a ese cheesecake? Pues en esa época no existían moldes de mandarina y mandar a hacerlos era carísimo y yo, como decía, no tenía ni para un mixer de mano, un Turmix de mano, Mm, menos iba a tener para hacer un molde, ¿no? Entonces, después de varias ideas, decir, bueno, y si lo ponemos en moldes de semiesfera, que eso se lo encuentra más fácil, lo pegábamos, quedaba irregular, quedaba una bola muy perfecta, se veía la unión, no nos gustaba. Bueno, vamos a cotizar moldes de mandarina. Eran carísimos, era imposible cotizar eso. Lo descartamos al momento. Y se nos ocurrió la idea, como tenéis aquí a la derecha, de meterlo en un globo. ¿Qué es lo que hicimos? Hice el mm, cremoso de mandarina y queso y en vez de usar un molde, lo que hice fue enmoldarlo, digo, tenía aquí un globito para, lo llenábamos, le hacíamos el nudito y lo metíamos a congelar. ¿Qué pasa? Que si ya. os fijáis aquí, donde está el nudito, esta parte se queda aquí como una pequeña arruga, que cuando ya está congelado y lo desmoldamos, se nos queda una forma achatada, porque el globo no es perfecto, es achatado, cuando lo aprietas es achatadito, es irregular, una forma achatada como una mandarina y se queda como estos pliegues, que es de donde agarra la mandarina del árbol, ¿no? Entonces, sin quererlo, esto que en un principio fue por sacar una necesidad que decíamos, queremos hacer este postre y salió la idea, sin quererlo, esto nos abrió el camino a todo lo que vino después que llamamos enmoldado sin molde. ¿Por qué? Porque algo muy interesante de este campo es que si tú tuvieras moldes de mandarina y de repente tienes un restaurante o algo de banquete o te piden, no sé, para el fin de semana que viene, oye, un banquete de última hora de 500 postres. Yo no conozco a nadie que tenga 500 moldes de lo mismo. Entonces, tendrías, y si lo tuvieras, si tienes 10 moldes, tienes que hacer congelar, demoldar, hacer congelar, demoldar. Lo bueno de hacer este tipo de moldes es que globos lo encuentras en la tiendita, compras una bolsita de 100 globos, compras 5 bolsitas y en una tarde te quitas todos. Entonces, te permitía hacer volumen, te permitía cambiar formatos de tamaño, hacerlo más chico, más grande, etcétera. Y al final, el utensilio que usamos es algo muy barato, algo desechable, digo, después lo recicla, pero bueno, es desechable y tal. Este formato de la mandarina nos gustó mucho, o el formato del globo, perdón, y decidimos aplicarlo a otros elementos de la pastelería. Por ejemplo, estos son unos bombones chiquititos que eran Mm, de una ganache de cereza con licor de cereza. ¿Qué es lo que hicimos? En vez de llenar el globo grande, llenamos globitos de agua pequeñitos y bueno, una vez que ya estaban congelados, los desmoldábamos y lo que hacía era con el dedo, en la parte que veis aquí arriba de la cerecita, lo que hacía era apretarlo un poco con el dedo. Como era una ganache, era densa, se quedaba la ujú, forma de la cerecita y ya después la bañaba en un glaseado de cereza. Por ejemplo, si el globo no lo llenas mucho, si el globo lo dejas a medio llenar y no lo aprietas para que se quede tan redondito, se queda el piquito de donde llenas el globo, esta parte de aquí arriba se queda un poquito abombado y hacíamos limones. Ojo, que estoy hablando de esto hace 14 años, cuando todavía no mm. había moldes de frutas como encontramos hoy, digo, y lo pasa que, que son medio caritos, ¿no? Pero esto sobre todo es, lo que quiero es que nos abra mucho la mente para que veáis que utensilios cualquiera nos pueden servir para hacer un estilo, porque en un principio esto era necesidad y yo decía, bueno, está medio jodidito, pero medio sale. A día de hoy tengo acceso a muchos moldes, tengo acceso a muchas herramientas, tengo acceso sé hacer mis propios moldes de silicona, pero sigo usando este estilo. Vamos a cambiar el globo y vamos a hacer otro diferente. Por ejemplo, este tomate. Este tomate no tiene molde tampoco. ¿Cuál es el molde de este tomate? Es directamente era una compota de tomate con vainilla y frambuesa y tenía una cremita de yogur. Lo que hacíamos era ponerlo en, ¿cómo se llama en Chile? ¿Vinipel? No, de film, el film transparente, bueno, este plástico transparente que es de cocina, Ajá. poníamos ahí la compota, la cremita de yogur y lo que hacíamos era cerrarlo, o sea, enroscarlo y claro, cuando tú enrollas se queda envuelto esa compota tal y queda de esa forma redondita pero como arrugada. Lo congelábamos, lo descongelábamos y teníamos estos tomates que era un postre de yogur, tomate, albahaca y limón. Un postre que era una chulada y que, por ejemplo, si esto lo aplicas a cocina salada, pues puedes poner ahí no sé, una cremita de albahaca salada con una picadita de tomate aliñado como una brusqueta de tomate, no sé, lo que se os ocurra. Otro ejemplo, este postre se llama panal. El molde del panal, que esto el panal que veis aquí es un frappé congelado de cítricos con miel,
El molde es tal cual el plástico de burbujas con el que se envuelven las cosas para que no se rompan. Poníamos Ujú. bandejitas, el papel de este de burbujitas y arriba poníamos este frappé y lo metíamos a congelar. Claro, al desmoldar teníamos esta manera simbólica que representaba Sí. un panal y este postre que es un postre que es de miel en texturas con cítricos y romero, ¿no? Entonces, pues nos servía mucho. Este molde, digo, ahora mismo no os puedo escuchar porque estamos cada uno con el micrófono muteado y todo eso, pero bueno, por ejemplo, este molde, ¿de qué podéis imaginar o de qué podéis pensar que es este molde? Bueno, lo que hemos usado para hacer esta forma. Este postre, voy adelantando, es un red velvet, que seguramente habéis escuchado. Es un postre Sí. que es el de queso con vainilla, chocolate, tal, y que generalmente suele ser rojo el bizcocho porque antiguamente se teñía con betarraga, ¿va? Nosotros lo que hemos hecho es rescatar esa receta tradicional, cambiarle un poquito las texturas más livianitas y la forma que hemos utilizado, ya que Red Velvet significa terciopelo rojo, dijimos, bueno, vamos a hacer como unos cojines de Ujú. terciopelo rojo. La forma que, bueno, el molde que hemos usado para hacer estos Red Velvet, que si os fijáis, ninguno es igual, pero todos pesan igual, todos tienen el mismo tamaño, solo que quedan deformes, es una bolsa Ziploc. Estas bolsitas que sirven para envasar el sándwich, Sí. el tal, metías Sí. dentro el bizcocho, la cremita y después llenabas, en este caso con una cremita de queso y vainilla, cerrabas y claro, cuando tú llenas una bolsa, se crean formas irregulares, arrugas irregulares, que es lo que a mí me parece más chulo de estos enmoldados sin molde, porque así, aunque todos los postres pesen igual, todos los postres tengan la misma cantidad, ninguno es exactamente igual, lo cual Claro. a mí lo personal me gusta esa parte poética de que ningún plato es igual como la naturaleza misma, pero bueno, fijaros que este pastelito tan coqueto, que se ve tan esponjoso, como un cojincito, el molde es una bolsa Ziploc, nada más. ¿Tiramos más del hilo? Tiramos más del hilo. Ya directamente este postre es un postre de trufa negra, trufa, avellana, chocolate vainilla. Y bueno, aquí directamente ya no hemos usado ni moldes. Aquí lo que hemos hecho es una especie de núcleo, que era una especie bueno, un helado de trufa negra con incrustaciones crujientes de avellana. Y lo que hacíamos era con una manga, en ese núcleo, esa bolita era poner formas irregulares con la manga pastelera, Ah, ok. congelar y después ya lo bañábamos. Y claro, te quedan formas irregulares, tal cual Regular. como una trufa negra, que después ya le damos un pulverizado, un salpicado con chocolate y manteca para que dé este efecto así rugoso de una trufa. Otro postre. Este postre se llama, lo tenéis en el de la izquierda, se llama Camembert y Jerez. Es un cheesecake al vapor de queso Camembert y tenemos un helado de un vino de Jerez con piñones y tal. ¿Cómo le dimos forma a este quesito Camembert? Bueno, pues la mezcla de cheesecake normal y corriente, solo la hicimos de otro queso. No sé si habéis visto algunas veces que para hacer un pastelito de chocolate o lo que sea, se utilizan aros de metal y se Ajá. utiliza papel envolviendo para después sacarlo fácil. Bueno, pues Claro. lo único que hicimos es arrugar el papel, desarrugarlo. Ah, para generar textura. Exactamente, y envolver el aro con este papel, lo pongo aquí con este papel arrugadito, envolvíamos el aro. ¿Qué ocurría? Que cuando ponías la mezcla cheesecake y la horneabas, te quedaba, como tenéis aquí en la foto, quedaba la parte arriba lisa, pero el borde quedaba arrugadito, literalmente como un quesito camembert, Claro. porque era un cheesecake de queso camembert. Entonces, fijaros cómo le estamos dando juego a un plástico burbuja, a una bolsa Ziploc, a un globo, a un papel arrugado. Al final, para todo lo que hemos enseñado, no he usado ningún molde comercial ni ninguna herramienta cara ni ninguna herramienta, como decía, futurista. Que eso es algo que los cursos, cuando doy los cursos, o cuando la gente llega a mi restaurante aquí en Guadalajara, era algo que creía que iba a encontrar la cocina del futuro y encontraban una cocina normal y corriente, hasta un poco hasta limitadita de vez en cuando de utensilios, ¿no? Porque, como decía, lo que en un principio fue necesidad, después se convirtió en estilo y a día de hoy yo tiro primero por este camino antes de usar un molde comprado como tal, ¿va? Tiramos más del hilo y directamente, como decía, ya sin molde, ya con la manga. Este es un postre que se llama Bosque, es de eucalipto, pino, frutos de bosque, muy fresquito. Y bueno, pues directamente todo muy terroso, todo ahí tirado en medio. Y las setitas estas, los honguitos, directamente con la manga. Es una especie de merengue, que no es un merengue, es una especie de gelatina montada, pero bueno, queda como un merengue muy liviano donde Mm. pues con la manga mangueas palitos y mangueas sombreritos y después los encajas. No tiene, o sea, como decía, muy, muy sencillo,
simplemente rompiendo esa barrera de utilizar moldes complejos. Por ejemplo, este es un postre que es arroz con leche y es un postre que lo hice porque el arroz con leche todo el mundo se lo atribuye. Tú vas a México y dices, no, pues el arroz con leche es de aquí. Tú vas a España, no, el arroz con leche es de aquí. Tú vas a Chile, el arroz con leche es de aquí. Y al final todo el mundo dice que es suyo, pero no va para ningún lado. Y lo que sí me di cuenta era que en Chile, en México, en Perú, en España, el arroz con leche es muy similar, todos, pero le cambian con lo que lo aromatizan. Mm, México, por ejemplo, es con canela y con una pimienta que no sé cómo se llama en Chile, pimienta gorda o pimienta jamaica. En España es con pieles de cítricos y vainilla. En Chile no sé si es con canela también o y con el limoncito. Bueno, pues lo que yo hice aquí fue un arroz con leche chai, como si fuera de muchas especias. La rama ok. de canela, y lo que hice fue, vamos a comernos las especias. ¿Qué es lo que hice? La ramita de canela, no uso moldes, tal cual, pasta filo, ¿vale? Una laminita de una masita muy fina, que se pintaba con canela, se enrollaba y se horneaba, y queda una ramita de canela que al comértela es como si fuera un hojaldrito de canela. Para las especias hice mi propio molde, que en este caso, igual por ahí por mis redes tenéis un videito de cómo hacer moldes, que simplemente es usar silicona que venden, que pueden encontrar en muchos sitios, hasta incluso en ferretería. Ojo, busca que sea de grado alimenticio y la coloca sobre elementos reales y fijaros el detalle que tiene en este caso pues esta estrella de anís o este cardamomo cuando realmente son de chocolate con especias. Y por Mm, último, esto que está aquí arriba. Esto que está aquí arriba es una lámina de papel de arroz, lo que encontré en restaurantes chinos, en restaurantes tal cual. Lo que yo hice fue esa lámina de papel de arroz, que también se utiliza mucho en pasteles, que yo le llamo así un poquito feitos, ¿no? Esto que se ve la cara del bebé en el pastel. Pues dije, sí. bueno, ¿por qué estos pasteles que a mí yo decía que se me hacían feos? ¿Por qué no, en vez de verlo así como, ay, no me gusta, yo nunca voy a hacer eso, ¿por qué no verlo como una idea, una herramienta de, oye, se puede imprimir con tinta comestible, ¿por qué no lo aplicamos de otra manera? ¿Qué es lo que yo hice? Escribí la receta del arroz con leche, la misma que se usa para hacer el postre, la escribí, la escaneé y la imprimí en papel noblea de arroz. ¿Qué pasa? Que esta obleíta va arriba del arroz con leche. Entonces, tienes la receta que la puedes leer o hacer una foto para guardarlo y después Mm, te la comes con el resto de componentes. Te estás comiendo literalmente la receta. Y he usado una técnica que yo durante muchos años consideré que era algo feo, algo que no me gustaba, hasta que empiezas a ver que no, que todo lo que tiene a tu alrededor, de todo puedes sacar idea y puedes absorberlo, no solo de cocina, de cualquier otra profesión que veas por redes, de cualquier libro que leas, de una historia, de todo se puede sacar provecho. Entonces, cuando nos despertamos un poquito con esa idea o esa mentalidad, te vuelves una esponja y todos son oportunidades o ideas para aplicar al dulce o al salado. Por ejemplo, aquí ya directamente, en este caso, el avioncito de papel, lo que empezamos a utilizar son plantillas recortadas, eran acetatos recortados a mano. En este caso, este del avioncito era un triángulo, donde yo ponía una oblea también de yogurt, y cuando se empezaba a secar, la doblaba como si fuera un papel. Entonces era un postre que se llamaba viento, debajo tiene elementos muy ligeritos, muy livianos, es un algodón de azúcar, pero de caramelo Halls, el caramelo que tiene los pulmones, mm, tiene un helado del Grey, mandarina, etcétera. Con el tema de plantillas, lo mismo. Esto que eran pequeñas tartaletas, pero que en vez de utilizar una forma redonda, pues yo con los acetatos hacía formitas de flor y era una tartaleta de flores, de moras, con violetas, agave, ¿no? Que es donde sale el tequila, un postre que hizo homenaje a México. Por ejemplo, aquí hice un postre anti-San Valentín. En San Valentín todo es corazones, todo es rojo, todo es bello. sí. Y pues yo me acordé de la gente que está un poquito ardida, ¿no? Entonces hicimos un postre con los sabores más asociados al desamor, que en este caso era tequila, chocolate, era toda esa parte, ¿no? Como, y misteriosamente es uno de los postres que más se vende en San Valentín, como que la gente, el desamor vende. Por ejemplo, al lado tenemos un postre, esto ya que estoy enseñando son postres de vitrina, tipo pastelito, ¿vale? Tenemos un postre que se llama matcha y que es un postre de sabores asiáticos, matcha, yuzu, ciruela, y en este caso, como decía, lo que usamos fue una plantillita que se recorta a mano, o la puedes mandar a cortar, pero si no se corta a mano,
Y ahí extiendes el chocolate y fijaros que nos dan formas muy definidas, en este caso de una laminita de chocolate que es un guiño, pero eso ya es lo que hace que este postre, sin yo decirte ni a qué sabe, ni de qué es, ni nada, tú ya lo asocias obviamente a algo asiático y si encima lo ves como verde, lo vas a asociar a algo de té, de matcha, que era a lo que sabía. ¿Vale? Fijaros que las plantillas las usamos muchísimo, plantillas hechas a mano. El de la izquierda, un postre que se llama serotonina. Es un postre que usamos la serotonina que le llaman la molécula de la felicidad. Pues hicimos esa Ujú, molécula y pusimos ingredientes que, entre comillas, segregan esa serotonina. Ojo, entre comillas, porque no es algo físico tan literal, ¿no? Pero el chocolate segrega serotonina, bueno, hace que segreguemos felicidad. claro. La piña le llaman la fruta de la felicidad porque sí contribuye a segregar bueno, a crear serotonina, etcétera, ¿no? Aquí al lado tenemos un fresitas con crema, un frutilla con crema, donde la plantilla directamente era igual un acetato, pero con la silueta de una fresa. O sea, muy simbólico, pero hace que el postre, si yo ese postre lo pongo solo con frutilla, está muy bonito, pero el ponerle ese detallito hace que tenga más personalidad, que sea más reconocible y que si tú lo ves en una pastelería o lo ves en una red o lo que sea, ya puedes identificar mucho más para dónde vas. Entonces, al final, como decía, te da mucho juego esto de los emoldados sin moldes. Este último que tenemos aquí es la técnica del caramelo soplado, que se hace, digo, si Mm, eres muy profesional, con una bomba de caramelo profesional. Si lo hacías como yo cuando inicié, agarré un bolígrafo de metal y lo de tomar la presión de la farmacia, que te vale, nada, digo, en pesos chilenos no sé ahora mismo cómo está, pero $3, $4, y al ya. empiezas a soplar caramelo y ya empezamos a hacer formas, no solo esferas, sino una bellotita para un postre de otoño, esta lágrima negra, que es un postre más intenso, más adulto, más astringente, etcétera. Y bueno, por aquí con la presentación, Mm. termino, te paso la pantalla. Oye, Jesús, muchísimas gracias por esa presentación tan buena que nos hiciste. Tengo que reconocer que el nivel de creatividad que tiene no solamente es grande, sino lo que me gusta es precisamente la habilidad que has desarrollado para utilizar algunos elementos, digamos, un poquito más secundarios, no sé decirlo, pero buscando la economía, tal como estaba diciendo al Ajá, principio, como exactamente. no es necesario gastarse miles en cosas de lujo cuando hay ciertos truquitos que puedo utilizar con una bolsa Ziploc o con una bolsita o un globo como el que mostraste ahorita y eso precisamente ayuda a eso. Es una invitación, me parece a mí, quiero reforzar la idea que es como una invitación a probar cosas. Prueben, a como atreverse a crear. Y ahí quería, antes de continuar, hacerte una pequeña pregunta, precisamente como para los estudiantes. Si tú quieres desarrollar un plato así de, visualmente así de exótico, ¿cómo haces tú para escoger los ingredientes? Porque igual tienen que tener cierta característica, ¿no? Tienen que ser como un poquito resilientes, que tú lo puedas hundir con el dedo, como dijiste, pero ¿cómo haces para hacer esta selección de ingredientes que te acompañen realmente y te ayuden a que no se desintegre el postre, por ejemplo? Ajá. Bueno, primero, antes que nada, también comentarle a todos que la estética, lo que hemos visto del molde, de lo que sea, eso ya es el último paso, ¿vale? Que en este caso yo siempre digo que tenemos tres escalones a la hora de hacer un postre, que es sabor, obviamente eso es lo primero, Claro. textura es importantísimo, pero si la textura opaca el sabor, oye, mira qué textura más crujiente, qué textura más sedosa, ¿de qué es? De mango. Tú lo pruebas y no sabe a mango, no sirve. Entonces, textura, sabor, textura y por último la estética. ¿Cómo empezamos nosotros con los ingredientes? Pues como decía, como yo no empiezo con la estética, empiezo con el sabor, es decir, oye, quiero hacer un postre, ¿de qué? Vamos a elegir primero un ingrediente general, no hace falta que sea el principal, pero un ingrediente por el que queramos partir. Miel, frutilla, chocolate, café, albahaca, el que tú quieras. Y bueno, lo que yo hago después es buscar ingredientes acordes en sabor a ese ingrediente. O sea, si es albahaca, Ok. la albahaca, ¿qué aromas tienes? Pues yo sobre todo me baso mucho en los aromas, que por eso escribí ese libro. La albahaca es fresca, es perfumada, es cítrica, es herbal. Bueno, albahaca, limón. Ya tengo una combinación que incluso está clásica. Va, Mm, como el limón es acidito, vamos a continuar por ahí. Vamos a combinar con otro que o bien sea igual acidito para que se mantenga o que le haga contraste. Vamos a seguir con la parte fresca acidita. Limón que es acidito, vamos a buscar, por ejemplo, un yogurt. Albahaca, limón, yogurt. Ya tenemos ahí una buena combinación que es fresca, es perfumada. Entonces, así poco a poco vamos construyendo esta combinación de sabores. Después le aplicamos la técnica.
¿Cómo? Ahí donde viene, perdón, la textura y la técnica, ahí donde viene la técnica. No cerréis nunca en aprender técnicas, aunque creáis que no vais a utilizarla, porque al final las técnicas son herramientas, nada más. Si tú solo conoces, por ejemplo, me invento, para hacer una mousse, te conoces una sola vía para hacer una mousse, no sé, de yema de huevo batida. Seguramente cuando quieras hacer una mousse de algo más fresco, de una frutilla o algo así, no va a quedar tan rica. En cambio, si tú aprendes, lees, y eso es videos en YouTube, bueno, aquí directamente seminarios como lo que estás haciendo, leer Ujú, mucho, redes incluso. Cuando empiezas a ver que no solo hay una vía para hacer una mousse, sino que hay 10 vías para hacer mousses, al final, ¿para qué te sirve eso? Para decir, ah, pues si yo quiero hacer una mousse de albahaca, tengo todo este repertorio para decir, voy a agarrar esta para hacer mousse. Entonces, al final, las técnicas son herramientas. Cuanto más técnicas e ingredientes conozcáis, y esto es poco a poco, según van pasando los años, ujú, más facilidad vais a tener para crear un postre, porque, como decía, para la mandarina que os enseñé antes, si yo solo conociera la gelatina que viene en hoja o la que viene en polvo, la gelatina de animal, pues posiblemente no lo hubiera podido hacer porque la piel se hubiera deshecho, etcétera. Como yo ya conocía por la experiencia y todo, y porque me gusta mucho leer, diferentes gelificantes, agar-agar, que viene de las algas, pectina, que viene de las frutas, capa, que viene de las algas, ya tienes un repertorio y tú dices, ah, mira, para lo que yo quiero que es esta textura o este acabado, esta me va a venir mejor. Entonces, yo sé que ujú. al principio puede abrumar un poco, decir, a ver, pero yo no puedo saber cuántas técnicas y cuántos ingredientes hay en el Claro. mundo. No tienes que saberlo, empieza con una. Poco a poco vas a ir con esa, poco a poco esa es una única, y en un momento que se te va a quedar un poco obsoleta o limitada. Bueno, pues empiezas a ver en otro libro, a ver otra que te venga bien. Y así es como poco a poco vas agarrando. Pero como decía, esto te estoy hablando de que yo empecé en pastelería hace 20 años. Vosotros tenéis ahora la inmensa suerte de las redes sociales, de la digitalización, de los libros de cocina que, ojo, en mi época Ujú, costaban, con mucho respeto y perdón, huevo y medio, carísimos. Ahora lo podéis encontrar incluso en PDF, en grupos, claro. más piratilla, pero bueno, se puede encontrar. Entonces, podéis utilizar eso. Lo que sí hace falta es ese hambre de aprender. Y una vez que tienes el sabor definido, ya tienes un poco la textura que quieres de una mousse, un helado, un cremoso, ahora ya le das ese toque final. Y como decía, a mí en lo personal me gusta que refleje la estética y ya juegas con, oye, pues quiero que parezca, pues como decía, una mandarina. Bueno, pues agarro un molde de esfera, o mejor agarro el globito, o mejor veo cómo me las arreglo para llegar al punto que quiero llegar. Al final la creatividad no es, yo no soy más creativo que ninguno de vosotros y no lo digo por falsa modestia ni nada, lo digo realmente. Yo lo que soy era una persona terca, que digo, quiero hacer esto y quiero hacer eso. ¿Cómo? No tengo la menor idea de cómo llegar hasta ahí. Pero entonces en esa terquedad empiezas a ver que esto no, quizás esto. Cuando usé la primera vez un globo, todo el mundo decía, a ver, pero un globo en cocina, ¿cómo lo vas a utilizar? A día de hoy, esa mandarina me la he encontrado en España, me la he encontrado, como decía, en Chile, me la he encontrado en Perú, la misma, con los mismos sabores, hecha en un globo, lo cual es un orgullo. ¿Por qué? Porque significa que esa técnica se ha podido hacer adaptable y no es una técnica imposible, sino que es algo que Ujú. realmente se puede aplicar con teniendo queso, mandarina y globos, lo puedes hacer, ¿no? Entonces al final es esa terquedad la que fuerza la creatividad. En pandemia todo el mundo fuimos creativos. ¿Por qué? Porque teníamos en el cuello la presión de que ni Sí. puedo estudiar, ni puedo trabajar, ni puedo salir. Todo el mundo se volvió creativo. Al final esa presión que te ponen o te autoimpones, yo creo que es la que fuerza mucho la creatividad. Oye, muchas gracias, Jesús, por toda esta explicación tan detallada de cómo funciona precisamente tu creatividad, o sea, siendo reconocido como una de las personas más creativas de México. Vale la pena mucho escuchar tus palabras. Y ya para cerrar, igual no quería que nos fuéramos sin tocar este tema en particular que le interesa mucho, sobre todo a los estudiantes, pero ¿cómo es este proceso de diseño de platillo? Y me refiero a la parte estética, ya nos hablaste que obviamente el sabor es lo primordial y luego empiezas a experimentar un poco sobre qué tipo de texturas o cosas puedes usar para construirlo. Pero he visto que parte de tu proceso es ilustrar primero y luego tratas de reconstruir esa ilustración. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso. ¿Tú crees que es 100% necesario hacer una ilustración o es el método que te funciona a ti? ¿Qué le sugerirías a un estudiante que recién está comenzando?
Bueno, en este caso, al final, cada mente es diferente. Yo sí soy muy visual desde niño y yo para que me explicaran cualquier cosa, la tontería más básica del mundo, yo con dibujitos me di cuenta que lo entendía mejor, más que si me daban una teoría completa. Entonces, como eso en un principio yo vi que se me hacía mucho más nítido, mucho más claro, yo empecé en cocina a aterrizar las ideas también con el tema de dibujarlas. Digo, ahora la que has puesto ya se ven más bonitos, ¿no? Pero mis primeros bocetos eran horribles, eran feísimos, pero al final es lo de menos. Ahora es bonito porque también lo comparto en redes, ¿no? Pero al final lo que yo creo que hace el aterrizarlo en un papel, ya sea dibujado, ya sea escrito, ya cada uno como le venga mejor, lo que hace sobre todo es soltarlo en tu cabeza. Porque si lo tienes en la mente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, tienes el estrés de que se te va a olvidar, de que no, y empiezas a confundirlo. Si tú lo aterrizas en ese momento en el papel, por decir, escrito, dibujado, como tú quieras, lo tienes ahí, yo lo que hago es guardar bocetos más básicos, ir guardándolo para que no se me vayan, dar espacio a otras ideas, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, cuando ya voy a ejecutarlo, ahora sí empiezo a detallarlo. Voy a decir, como decía, sabores. Ah, pues tenía esta idea, pero ahora sí más nítido. Pam, pam, pam. Técnicas. Bueno, voy a usar esta, que a lo mejor después la cambio, pero pam, pam, pam. ¿Cómo quiero que se vea? Voy a hacerlo así. ¿Cómo puedo conseguir no sé, la forma del recipiente, por ejemplo? Bueno, pues en este caso directamente utilicé un cucharón de lo de agarrar sopa o un molde básico de esto de semesfera y ya con eso te sirve. Entonces ya empiezas a desglosar tu propio boceto, pero a mí lo que me ayuda sobre todo, digo, el bonito no, el feo, el rápido, lo que me ayuda es a quitar el estrés mental de decir, se me va a olvidar, se me va a olvidar, o lo voy a mezclar ya con otras cosas, lo saco y dejo espacio para que entren otras ideas. Mm. Buenísimo, Jesús. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por venir a compartirnos un poco de tu sabiduría. Me quedo mucho con los mensajes de no ponerse limitaciones a uno mismo, sino tratar de intentar y probar las cosas. Me encanta la idea también de utilizar herramientas alternativas. En particular, recuerdo mucho la de estos globitos que utilizaste para recrear un panal. Es como nunca se me Ajá, habría ocurrido eso que hiciste ahí, pero este es el tipo de cosas precisamente que nos gustaría cultivar en los estudiantes, que sepa que el límite es su imaginación y es como cuestión de experimentar y bueno, utilizar los medios que tenemos ahora digitales, sobre todo el internet, hasta ChatGPT te puede ayudar con un poco de información. exactamente. Y bueno, nada que no sea que, bueno, un poco de terquedad, creo que también es algo que lo puede beneficiar. Así que sin más, Jesús, muchísimas gracias por tu compañía. Ahí, bueno, ojalá tengamos oportunidad de contactarnos de nuevo de repente en próximos seminarios, porque de verdad la información que nos compartiste es súper útil. Y eso, pues muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo a todos y ojalá nos veamos pronto por aquí, por Chile, por donde sea. Listo, Jesús, que esté bien. Recuerden, chiquillos, pueden buscar a Jesús Escalero en su cuenta de Instagram para que vean las imágenes que tiene ahí, los trabajos increíbles que hace y los puede servir como inspiración, ¿ya? Quiero continuar ahora, luego de despedirnos de Jesús, voy a continuar para podamos hablar con nuestro segundo invitado. Primero, invitarles a que participen en la trivia. En este caso ahora tenemos una pregunta sobre la leche asada. ¿La leche asada es un tipo de qué es? ¿Es un tipo de pastel? ¿Es un tipo de flan? ¿Es un tipo de pan dulce? ¿O es un tipo de jalea? Y bueno, mientras ustedes van respondiendo eso, quiero ver si está por ahí Seba, si está por ahí conectado. Porfa, ¿me puedes dar alguna señal de vida? A ver, para asegurarnos. Sí, ahí te vi. Buenas, Seba, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, buenísimo. Mira, voy a presentarte un momentito y enseguida pasamos para el tema. Dale, güey. Pero precisamente como recapitulando, lo que estamos haciendo el día de hoy es precisamente a invitar en este caso a personas que son especialistas en temas de postre y el Seba Araya es un representante de aquí de Chile precisamente en este contexto, repostero del restaurante Caray. Él comenzó su carrera bien joven, precisamente a la edad que tiene mucho a las personas que nos están viendo hoy, de los 16 años. Y a los 23 estaba a cargo de la pastelería de los restaurantes Brazas de Villarrica y el de O de Juan Morales. Desde agosto del 2017 es chef del Caray y en 2020 fundó su propio emprendimiento que es Amas A, especializado en masa madre. Seba, bienvenido nuevamente. Vi que una de las cosas que lo primero que querías hablarnos es ¿qué es un postre? Que parece una pregunta como casi filosófica, porque todo el mundo, tú le preguntas a alguien qué es un postre y todo el mundo tiene una imaginación, pero estoy seguro que nos quieres decir una descripción un poquito más acertada y atinada aquí. Cuéntanos un poco más. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto les sirva muchísimo.
Para mí principalmente, más allá del postre, es la sensación, tal cual como recién nos estaba hablando Jesús. El postre generalmente lo hemos llevado al final de nuestras comidas y generalmente lo asumimos como que es dulce. Yo desde muy pequeño decía, ¿por qué esto me gusta tanto? Por algo así pastelero, ¿por qué esta torta me gustan tanto, pero no puedo comer tanto? Era muy dulce, me saturaba y decía como que algo no está bien, pero los comía, los comía, los comía. Y ya eso como de los 8 9 10 años, comencé a ayudar a mi mamá, comencé a ayudar a mi abuela, que es la típica en la cocina, y empecé a entender cómo se hacían las tortas. Y en ese cómo hacían las tortas, yo decía, ¿por qué si tengo esta? Era una torta muy típica, que es la que más me gusta, que es la curicana, que es un bizcocho remojado generalmente con el almíbar de los mismos duraznos, duraznos picados, manjar, hay gente que le pone merengue, hay gente que le pone crema chantilly, y yo decía, ¿por qué si ya tengo este almíbar tan dulce, lo estoy agregando directamente al bizcocho? Tenemos mucho azúcar y aparte el bizcocho ya tiene mucho azúcar. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la parte dulce. Luego tengo manjar, que también es súper dulce. Luego el Ujú. durazno, lo mismo. Y después tenemos la crema chantilly, que también generalmente tiene azúcar. Y el merengue, que también es súper dulce. Entonces, en total, teníamos una conjunción súper dulce. De la cual yo dije, no entiendo mucho, me gusta, pero no puedo comer más de una porción pequeña. Va pasando el tiempo y yo empiezo a cuestionarme desde muy pequeño. ¿Por qué mejor no, en vez de ponerle merengue, pongo la crema chantilly, que me gusta más, y no le pongo azúcar? Y al almíbar, en vez de agregarlo completamente, o lo disuelvo en agua, o agrego un poco de jugo de naranja. Entonces pasó el tiempo y empecé a hacer estas pruebas y resultó, la gente, yo tenía, no sé, muy chico, 14 años, y yo ya hacía estas mezclas y se preguntaban como, ¿qué hice? ¿Por qué la torta estaba mucho más rica? Y era simplemente porque empecé a contrastar sabores. Empecé a entender que en vez de poner solamente el almíbar, ponía jugo de naranja y ya tenía un toque ácido. La crema se contrastaba con el manjar, entonces bajaba su nivel de dulzor. Y así empecé a avanzar con el postre, a lo que hago hoy en día. Al final, para mí es entender que un postre no simplemente es dulce, puede tener más matices. A mí me gusta muchísimo el tema de la sal, las fermentaciones dentro de lo que es la pastelería. Es darle un revuelo, algo distinto, algo que te llame la atención, más allá que simplemente sea dulce. Entonces, me empiezo a plantear, ¿por qué es algo que me gusta tanto? Y aquí fue donde nace esta pregunta de decir, ¿qué es para ti un Mm. postre? ¿Sabes? Entonces, dime tú, ¿qué sería para ti un postre? ¿Cuál sería tu postre favorito? Lo primero que me viene a la mente efectivamente es el dulce, así como que un postre tiene Claro, que ser dulce, o no sé si necesariamente, pero es lo primero que viene a la mente. A mí me encantan en claro. particular los profiteroles o los roles de canela y son ambos bastante dulces. Claro. Entonces, aquí qué pasa, dentro de estos postres estás teniendo algo solamente la noción del dulce. Pero ¿qué pasa? En un rollo de canela también tienes un toque amargo de repente de la mantequilla tostada o del mismo, la misma masa que está en el horno y ahí tienes un toque Mm, amargo, ¿cierto? Tienes el dulce que por tal la masa es dulce. Luego puede ser que tu queso crema, tu cobertura que le pusiste también es un toque ácida. Entonces, si te das cuenta, vas construyendo unas capas y unas estructuras de sabor y también el queso crema o la misma masa del mismo rollo de canela tiene sal. Entonces, de una u otra manera estás construyendo en tu boca toda la estructura de lo que es el umami. Entonces, yo mm, busco dentro de un postre cómo indagar en el umami y cómo hacerlo presente dependiendo de los diferentes ámbitos en los cuales yo lo vaya dando. Entonces, tengo postres en los cuales tengo que sean su base, obviamente estamos en el cosmos dulce, pero tiene un toque más ácido. Se va por el lado más de la maracuyá, de, no sé, vinagre, de repente también ocupo aceto, alguna fruta más ácida. O puedo irme para el lado del chocolate, que sea un postre un poco más íntegro, más cálido, buscar sabores que sean más de esa índole, pero que siempre tengan esta perspicacia de cual te habla y te dice como algo está sucediendo en esto que estoy comiendo. Es esa mm, sorpresa que te hace detener el momento por un segundo o 2 segundos, lo cual sale muy bien retratado en lo que es la película Ratatouille, de esta persona que se le detiene el cerebro y se va a algún recuerdo. Muchas claro. veces podemos viajar a ese recuerdo, otras veces no, en las cuales son las que yo busco, que son recuerdos nuevos. Muchas veces son recuerdos antiguos, pero hay veces que la gente no se explica qué es lo que está pasando y me ha pasado con personas que lloran. Simplemente Mm, lloran y no saben por qué. No les wow, recuerda nada, solamente es una sensación de emoción tan grande, que son justamente personas muy sensibles, que cuando prueban algo que realmente les vuela la cabeza y les detiene el mundo, lloran. Y yo he quedado así que, te juro, pasmado diciendo, wow, logré algo que realmente no me lo propuse, pero sí busco mucho, soy muy terco, tal cual como decía Jesús recién, ser muy terco en el perfeccionismo de lo que estoy buscando. O sea, si yo hago una receta, la pruebo y digo, bueno, le falta,
la sigo probando, sigo probando, sigo probando, pero siempre con esto, en este núcleo cerrado de los sabores que estoy teniendo, de lo que estoy tomando, tal cual como también decía Jesús, tomar uno que otro que tú quieras, hacer la combinación de lo que tú quieras, ojalá no excederte de tres o cuatro ingredientes o elementos de un tipo de sabor, y luego empezar a combinarlos. Restar de uno, restar azúcar, restar mantequilla, empezar a restar huevo, quizá este cremoso está muy cremoso, tengo que agregar otra técnica o buscar de que esta mousse sea más ligera, y así comienzas a viajar. Y para mí fue eso, el desarrollo en el cual yo podía aprender muchísimo, empezar a avanzar, empezar a hacer estas sensaciones en base a la experiencia. Simplemente es esta biblioteca mental que todos vamos teniendo desde muy pequeños frente a sabor, frente a textura, frente a aromas, de los cuales nosotros tenemos que darle el peso y hacia dónde lo queremos llevar. Entonces, ¿qué es para mí un postre? Es algo que realmente te satisface, te llena el corazón, te vuela la cabeza y te inunda la boca con lo que yo llamo el umami dulce. Oye, me encanta lo que estás diciendo, sobre todo de, o sea, volarte la cabeza precisamente porque los postres, y lo digo desde la perspectiva de alguien que no ha estudiado gastronomía, más bien soy bueno es para comerla nomás, pero de todas maneras sé que vivimos en un mundo en donde también como con tanta industrialización hay mucho más foco es en el tema del azúcar y reforzar es solamente eso. Por eso es que muchos de los dulces que uno puede comprar de repente en un supermercado no son ni de cerca igual de interesantes que algo que pueda hacer un pastelero o alguien que se especialice en postres, sobre todo porque utiliza diferentes combinaciones, que tiene mucha heterogeneidad. Tú nos compartiste Claro. aquí algunas recetas, de hecho estoy proyectando una que se llama precisamente Sendía. Quería que nos contaras un Tal poquito cual. sobre la mentalidad que hay detrás de esto, como la selección de los ingredientes, la forma de presentarla. ¿Cómo se te ocurren a ti estas cosas que además debo decir que los nombres están brillantes? Mira, muchas gracias. Acá sucede que yo trabajo mucho por estación. Me voy basando de lo que me va dando la fruta de la temporada, de lo que se va encontrando directamente acá en Santiago, en La Vega. Los proveedores que nos traen dicen, mira, aquí tengo esta fruta, esto está bueno, y si me dura un mes esa fruta, que es constante, bueno, me quedo con esa fruta durante un mes, después la voy cambiando. En este caso la sandía, que acá en Chile se da justamente a mediados de diciembre, como hasta mediados de marzo, y este es un postre que de verdad la gente lo pide demasiado. Y primero que todo me gusta mucho jugar con los nombres. En este caso se llama sandía un poco más que nada por zen, y Claro. porque alude un poco a la sandía. Entonces, si vemos de esta forma, es un poco balada, tal cual como es una sandía. Entonces, también de alguna otra manera es buscarle un foco. No quiero que sea igual, porque claramente sería un poco difícil o complicado, y es llevar un poco la sandía a eso. Visualmente, tú dices, ya, mira, se llama sandía, y yo sé que una sandía por dentro es verde y por dentro es roja. Entonces, en este caso, para mí yo empiezo a buscar la sandía con qué me gusta comerla o con qué la podría llevar yo. Y aquí comienza la aleación de colores. El rojo siempre va a ir con el rojo. Si yo combino la sandía con el tomate va a ir bien. Si yo combino la sandía con frutilla va a ir bien. Si combino la Mm. sandía con la frutilla, la frambuesa va a ir bien. ¿Me entiendes? Incluso yo probo sandía con cebolla en escabeche y también está bien. ¿Sabes? Ok. La cosa es ir viendo cómo lo puedes hacer, el camino en el cual lo puedes llevar. Incluso la sandía con aceto balsámico también queda bien. Y por temas de colores te puedes ir guiando. En este caso, es un sorbete de sandía, que es en el núcleo, en la parte del centro. Luego está envuelto en un cremoso de frambuesa. Ya tienes dos potencias de lo que es el verano. Está envuelto en castañas. Y luego tenemos Ok. ahí unos puntitos que son medios claritos. No sé si se logran Ajá. ver. Ok. Eso es la parte blanca de la sandía. La idea mía es que no se... de lo que utilicemos, tratemos de eliminar lo menos posible. Entonces, en la sandía nos queda gran parte de lo que es la cáscara. Entonces, ¿yo qué hago con la parte blanca, que aquí generalmente en Chile se utiliza para hacer fruta confitada? Yo lo que hago es encurtirla. Voy a llevar vinagre, voy a llevar alguna otra que otra especia, un poco de azúcar, y eso luego lo trituro, obtengo un agua de este albedo, y lo transformo con agar-agar y hago un gel fluido. Entonces, de una sandía estoy obteniendo la pulpa, la cáscara, y de alguna otra manera, la forma visual, estoy teniendo la forma ovalada de la sandía, que en este caso es de espirulina, que es una alga, ¿cierto? Que es muy proteica. Hoy en día también se utiliza como suplemento alimenticio y ayuda muchísimo a nuestro Ah, cuerpo. ok. Entonces, para mí es muy importante que lo que nosotros comemos, aparte de que sea muy rico, aparte que su textura sea muy buena y que estéticamente esté muy prolijo, es que también sea beneficioso para nuestro cuerpo. Para mí es esencial. Ideal que sea bajo en Mm. azúcar, bajo en lácteos, que idealmente los sorbetes o helados que utilice no sean altos en azúcar,
Utilizo distintos azúcares que también algunos son beneficiosos para nuestro cuerpo, fermentaciones que también ayudan muchísimo a esto, a nuestra microbiota intestinal, y de Claro, alguna otra manera es ayudar en los postres a que nuestro cuerpo esté mucho mejor. Para mí ese es el ideal en los postres, buscar elementos o productos, ingredientes que puedan ayudarnos a de una u otra manera ser más saludables. No te digo que solamente comiendo uno de estos postres vas a ser súper saludable, pero de alguna otra manera te va a ayudar en tu día a día. Cuando vienen acá claro. al restaurante las personas, yo trabajo en un restaurante de cocina Nikkei, por lo cual hay mucho carbohidrato y la gente come en la noche, pan Mm. al vapor y muchas cosas que son muy pesadas. Y yo digo, mira, comen uno de estos postres y yo sé que les va a ayudar un poco a su digestión o cuando lo coman va a ser súper ligero. La idea es que mis postres sean sabrosos, pero también sean muy ligeros, cosa que la gente los coma y no sea como hostigante. Por eso generalmente ocupo muy poca azúcar dentro de lo que es mi pastelería. Muy poca azúcar. Te sorprendería la poca azúcar que utilizo. Y Me lo encanta la normal, idea, me encanta la idea porque precisamente eso, después se dice que uno siempre tiene un estómago adicional para el postre, ¿no? Dicen los refranes, claro, pero también aprecio la idea de como de poder comer algo que sea un poco ligero, sobre todo después de comer tantas cosas pesadas, ¿no? Como estás mencionando. exacto, Aquí tenemos, estamos exacto. mostrando uno que se llama My Soul, que My también Soul. tiene, y es precioso. Cuéntanos un poquito sobre este. Acá tenemos My Soul, es un postre en base a maíz, de distintas técnicas en cuanto a maíz. Hay un bizcocho que en base a cancha chulpi, y ese está fermentado con masa madre. Entonces, pasó que en lo que fue pandemia, yo empecé mi emprendimiento de masa madre, ya sabía un poco y empecé a vender, me empezó a ir muy bien. Durante 2 años y medio aproximadamente estuve vendiendo pizzas y pan de masa madre, un poco de bollería, y cosa que luego vuelvo acá al restaurante en 2021 y digo, bueno, con todo lo que aprendí, ¿cómo no lo voy a poder aplicar? Y me empiezo a preguntar qué hace la masa madre dentro de las fermentaciones o cómo fermenta. Y Mm, claramente, si hago algún bizcocho, en este caso son financieros, hay algunos bizcochos como los cakes de viaje, y así, hay un montón, las magdalenas, podemos hacer crumbles, sablé, hay un montón de técnicas que son masas que se pueden hacer, reposan, luego se refrigeran, y luego normalmente al otro día se pueden estirar, se hornean, lo que quieras. Entonces yo empecé a pensar y empecé a fermentar todo lo que se me cruzaba en cuanto a pastelería. Y empecé a ver cambios, las caramelizaciones eran distintas, si la masa madre estaba bien controlada, no teníamos ningún nivel de acidez, no había ningún aroma a vinagre, que es lo que la gente está acostumbrada, y empecé a tener productos mucho más ligeros. Entonces nace MySoul con este bizcocho, que es un financiero de cancha chulpi, tienes un sorbete de piña con hierba luisa, y unas piñas que están cocinadas a baja temperatura, ahumadas, con un poco de, en este caso era gel de ponzu o gel limón, y luego tenemos este crocante que es asemejando lo que son las mazorcas. Entonces, visualmente, mm, la idea es representar siempre un poco lo que estás haciendo para llevar a las personas hacia lo que tú quieres representar. En este caso, lleva el nombre My Soul, un poco por el tema del maíz, que puede ser representado como el alma del maíz, o My Soul, pero también por la música, ¿vale? A mí yo lo llevo ok. mucho en el tema de lo que yo hago, también hago rap, hago música también de la misma edad que hago pastelería, que alrededor de los 14, 16 años. Entonces, siempre fue Ok. como, ¿cómo puedo unir estas dos formas que tengo yo de vivir esta vida? Y fue cuando empecé a crear un poco la cultura de poder enseñar a las personas, de poder compartir, como en este seminario. Y dije, bueno, puedo ir más allá y empecé a crear, frente para mí, lo que serían las texturas, es como hacer una métrica dentro de una canción. Entonces voy estructurando los sabores las técnicas para que cuando tú lo vayas comiendo, lo sientas en boca de la mejor manera. Entonces, ¿qué Mm, me va faltando acá? Arriba tenemos una espuma de chocolate que tiene maíz tostado en su elaboración. Y en la parte de arriba, lo que vemos como negro, no, yo necesitaba un foco. ¿Cómo puedo yo llevar que mi postre la gente lo vea directamente? Porque si no se va a dispersar en lo que van a ser las mazorcas. Entonces, lo que me iba sobrando de todo esto eran las cáscaras del choclo, las hojas del ok. choclo. Ok. Entonces agarré todas estas cáscaras y las carbonicé. 300 grados 5 minutos y luego salen quemadísimas. Y eso te da un sabor como tostado medio amargo, lo cual me sigue contribuyendo al umami. Entonces, en este Mm, postre me voy por la parte herbácea, por la hierba luisa, un poco de la piña, las cáscaras de piña, pero tengo los contrastes también más ácidos, más untuosos también, el retrogusto más ahumado y tostado. Entonces, de una u otra manera también me estoy inundando en el umami. Ese sería My Soul. Oye, primera vez que escucho, que por lo menos que desde que recuerdo como esta comparación entre lo que es componer música
y crear un plato, siendo que efectivamente ambos son no solamente formas de expresión, ciertamente la comida la Exacto, puedes, ok, la ingieres, ¿no? Pero son formas de claro, expresión y te cuentan una historia. Está bien interesante porque de hecho eso es una de las cosas que queremos cultivar aquí, que un plato de comida no es solamente para sentarse y comer, sino te cuenta algo y hay una explicación detrás de todas las cosas que están acá. Aquí de hecho estoy compartiendo otro postre tuyo que se llama Creamy Queen. ¿Cuál es la historia que exacto. tú querías contar aquí? Mira, Creamy Queen, este postre salió hace un año aproximadamente. Es un postre que a mí me llamaba mucho la atención y en ningún momento se me ocurrió combinarlo, hasta que en un momento a mí generalmente durmiendo o cuando estoy por despertar se me empiezan a ocurrir ideas. Puede ser beneficioso, pero a la Ajá. vez también puede ser perjudicioso. Entonces, acá yo donde yo trabajo es un restaurante Nikkei, ¿cierto? Parte peruana, parte japonesa, pero Ujú. trabajamos también con mucho producto y mucha técnica chilena o mucho plato chileno. Entonces tratamos de tomar estas tres culturas y hacer diferentes preparaciones. Mm. Entonces, acá en el restaurante cuando abrimos fue impuesto la crema volteada. Y la crema volteada, crema, hay gente, uno la escucha y la gente la va a pedir de inmediato. A todo el mundo le encanta la crema volteada. ¿Vale? Es mucho más suntuosa, es súper dulce, su caramelo, súper bien, a mí igual me encanta. Pero por otro lado tenemos lo que es la identidad en Chile, lo que sería nuestra leche asada, que justamente estaba preguntando antes de que comenzáramos. Sí. Estamos, la leche asada, que yo empecé a preguntar, si lo vemos realmente en todo el mundo, tenemos esta preparación. Puede ser en otro lado, no sé, los flan, las panacotas, pero son postres en base a leche que puede ser cuajados con huevo o no. En algunos lados la crema catalana, como te decía, la panacota, Perú la Ujú. crema volteada, aquí la leche asada, en Francia la creme brûlée, y así podemos seguir, hay un montón. Y todos se basan en esto. Es una cuajada, puede ser de cuanto a gelatina o en cuanto a leche, o huevo, perdón. Entonces, acá en Chile, por un lado tenemos lo que es la leche asada, es un caramelo mucho más intenso que se cocina a alta temperatura, por lo tanto este caramelo pasa por entre medio de la leche, queda un poco más granulada. Y lo importante para mí que era esto, era tomar lo que serían los aromas que son de casa. Para mí sería la canela y el ceste de naranja. Generalmente también agregamos vainilla, pero eso llega un poquito más adelante. Entonces, infusionamos nosotros acá lo que sería la leche condensada y la leche evaporada, que sería la base de la crema volteada peruana, con la naranja, la canela y vainilla, a una temperatura controlada, 70 grados, y luego filtramos y hacemos la base como toda la vida. Entonces, ¿qué obtenemos luego? La untuosidad, lo dulce de la crema volteada, pero obtenemos todos los perfumes retronasales de lo que viene siendo la leche asada. Entonces, cuando prueban esto, mucho me ha pasado tanto de Chile como de Perú, que es como que quedan en el medio. Y es como, wow, nunca había probado esto, pero lo reconozco. Sé lo que es y me gusta porque tiene algo distinto. Y en Chile hay gente que dice, era como, de verdad necesario haber probado este postre porque le recuerda muchísimo su casa y le encanta la crema volteada, entonces fue la unión de dos mundos. Yo a este lo llamo el romance de Chile y Perú y lleva el nombre Creamy Queen para aludir a lo que serían las raperas de los años 90 que generalmente se ponían cualquier, o sea, un nombre puede ser el nombre de ella y después ponían Queen. Entonces, generalmente eran como Ya. las MCs que llevaban y hacían estas cosas. Y por tanto también se llama como reina cremosa. Entonces, la idea es seguir uniendo un poco todo ese concepto, rescatando y nombrando lo que sería la cultura hip hop y dándole un poco más de significado hacia lo que yo creo. Y nace Es Creamy un, Queen. es un balance bien delicado entre cómo, o sea, tener un postre que te recuerde algo, como tú dices, así como que nunca he probado esto, pero al mismo tiempo me sabe familiar. Exacto. Y bueno, además darle ese toque personal que le has dado, que claro, en tu caso es como más bien influenciado por la música y cómo hacer estas referencias, que además que me encanta la forma en la que hace esta fusión. Como te digo, es la primera vez que lo escucho, pero admito que soy fan ahora. Y ya, ya para finalizar, quería ver que si nos puedes hablar un poquito sobre este que se llama Choco Flow, porque además es el que veo, se nota que es como más diverso tanto en ingredientes como en Sí, textura, ¿no? tal cual. Este, bueno, ha ido cambiando muchísimo. Este Choco Flow lleva un poco el nombre por eso. Este fue el primer postre que nació de la idea de cómo puede unir la cultura, ¿cierto? La cultura rap y la pastelería. Y ahí empezó a pensar, ¿cómo lo puedo llevar yo de una manera? Y digo, mira, en cuanto a estructuras métricas, lo que llamamos en el rap, existe también lo que serían las técnicas, pero en pastelería. Y empecé a denominar que al fin y al cabo estas métricas o estructuras que yo hacía haciendo una canción, lo mismo lo hacía en un postre. Ya empecé a construirlo mediante crocantes, espumas, sorbete, cremoso y así.
Entonces, cuando lo vas comiendo, te va dando eso, esa métrica distinta, ese sabor que te llama la atención, que también lo que buscamos, como el flavor que dentro del rap, que es darle ese sabor, esa cosa distinta mientras estás rapeando para mantener a la gente ahí pendiente, ¿sabes? Entonces, nace Choco Flow, que fue la primera creación en base a esta forma de pensar, y hasta hoy en día es uno de los más celebrados en el restaurante, ya lleva aproximadamente 4 años, y ya es como dentro de una semana o 2 semanas ya lo cambio y ya cumplió su ciclo, pero lo que se viene también está tremendo y también muy ligado a lo que es la música y a lo que me representa a mí. Choco Tiene, Flow. veo que tiene que estar como encabezado con un crocante de de frutos secos y semillas. Y además, Sí, ahorita estabas hablando también precisamente de cómo incorporaste las masas madres aquí, lo incorporaste sí, específicamente en el brownie. exactamente, tal cual. Porque a mí me pensaba lo mismo, decía, mira, pasa que un brownie muy rico y todo, me gusta, pero también tiene harina blanca directamente que nuestro cuerpo le va a costar un poco digerirla, entonces al comerlo va a estar un poco más pesado, ¿sabes? Y acá también Mm, hay un sorbete de frutilla con ruibarbo que es lo mismo, te ayuda muchísimo a tu estómago, te ayuda muchísimo a que todo sea un poquito más equilibrado. Entonces, estos son contrapuntos que también me llevan hacia el umami. Al fin y al cabo es lo que, mm, como te decía anterior, todo el tiempo lo empecé a buscar hasta que lo noté y dije, bueno, sé cómo explotarlo y sé por dónde puedo ir para que esto realmente sea una forma de, una filosofía de hacer postres. Y hoy en día cuando lo hago, de la misma manera, buscar un ingrediente, qué es lo que quiero hacer, esta es mi filosofía, empezar a desglosar qué es más o menos o qué ingredientes van a entrar y empezar a armarlo de esa manera. ¿Sabes? Ese es para mí el mm, principal foco de cómo puedo yo ir contribuyendo a que esto sí claramente sea muy rico, estéticamente sea bonito. Trabajo en un restaurante el cual hay una exigencia y que debe mantenerse un estándar de obviamente muy rico, pero también se busca que estéticamente sea muy bien presentado. Entonces, ¿cómo puedo ya yo dar ese segundo, la tercera parte, que es lo que puede ser un poco más saludable dentro de todo? Y así, claro. avanzando. Oye, Seba, muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito de tu experiencia y del proceso creativo que tienes detrás de estas fantásticas creaciones que tienes. Ahí quería hacerte una última pregunta ya para despedirnos. Em, Dime. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría compartirle a los estudiantes de hoy, que además están cerca de los 16 años, que fue más o menos cuando tú empezaste? ¿Qué te gustaría compartirles a ellos que te hubiese gustado saber a ti cuando tenías 16? Mm. Eh, que hay que echarle ganas, de verdad que muchísimas ganas, nada es fácil, nada es regalado. Instancias como estas, casi 20 años que yo empecé no existían, había que buscarse mucho la vida y se puede. Hoy hay mucho más espacio, hay mucho más oportunidades, entidades como lo que está haciendo Ñama Academia o Gastronomía Social es increíble, por lo mismo también me uno a ellos. Eh, Se puede hacer, de verdad que lo que tienes en mente todo se puede hacer, más allá de solamente cocina, si quieres ser el mejor futbolista, si quieres ser un pintor, si quieres ser quien sea, se puede hacer. Simplemente es buscarlo, hay un montón de herramientas, hay libros por todos lados y se puede hacer de todo. Realmente lo que te propongas. Yo hasta hoy en día sigo aprendiendo, sigo tomando cursos, sigo queriendo hacer más cosas porque realmente sí se puede. Nada es imposible. Aunque te lo digan que es Mm, imposible, pero nada es imposible si realmente te lo buscas. Las oportunidades no llegan a tu casa, nunca van a llegar a tu casa, nunca van a llegar a golpearte la puerta, nunca nadie te va a decir, mira, hoy te regalo esto, es súper difícil que suceda. Y si sucede, agradecido. Pero simplemente salgan, pregunten, vayan donde otra persona, mira, yo quiero hacer esto, y así pueden llegar a donde sea. Yo pude viajar a Europa, Brasil, Argentina, Perú y muchísimos lugares en Chile lo he recorrido casi entero solo cocinando, porque he ido preguntando, quiero viajar y así me voy moviendo por el mundo. Entonces, no es imposible. Simplemente pónganle ganas, échenle para adelante, que nada es imposible. Eso, efectivamente, el aprendizaje es permanente. Muchísimas gracias, exacto. Sebastián Araya, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos de nuevo toda esta sabiduría. Ya saben, chiquillos, pues búsquenlo por redes sociales para que vean también sus trabajos y las cosas que él comparte por ahí. Sebas con doble S punto Araya o Sebastián Araya, solamente lo va a conseguir porque ya tiene el ticketcito azul ahí en su cuenta de Instagram. Muchas gracias, Seba. Ya para terminar, chiquillos, porque nos quedan 5 minutos nada más, quiero sí recordarles que tenemos un desafío pendiente. Ustedes han venido entregando tareas en cada uno de los seminarios. La que tienen el día de hoy precisamente se llama Ilustrando mi plato. Entonces ahí tienen un QR donde pueden acceder a esta plantilla de Canva en caso de que quieran ocuparla. Pero recuerden que todas estas cosas las pueden hacer a mano. Si ustedes prefieren utilizar lápices, creyones, plumones, es decisión de ustedes, no hay ningún problema. Pero sí es importante que empiecen a escoger también cómo va a ser el aspecto
físico estético del plato que ustedes quieren hacer, sea postre o sea salado, ¿ya? Deben escoger la vajilla. Es muy importante también si ustedes quieren presentarlo en un plato, si quieren que esté dentro de una copa, de qué es lo que quieren utilizar para servir su plato. Si van a utilizar algún elemento decorativo, que puede ser comestible o no comestible, pero para que vayan mapeando qué cosas pueden necesitar. Y por último, una ilustración. Sigamos también el ejemplo de lo que nos estaba hablando hace un ratito Jesús, que tiene algunas ilustraciones de cómo le gustaría que luzcan sus productos. Y eso además les va a ayudar a ustedes a determinar cuáles ingredientes extras tienen que utilizar para la consistencia, para las texturas, aromas y las cosas que deben hacer. Y bueno, me quedo también con lo que dijo el Seba, que las oportunidades hay que ir a buscarlas. Es muy importante eso. Y aprovechar que tenemos acceso a profesores como los que tienen ustedes en sus liceos, seminarios como lo que le estamos compartiendo hoy y las redes sociales en general. Ya sin más, les doy las gracias a todos los colegios que alcanzaron a sumarse, a pesar de ser un lunes inmediatamente después de las fiestas patrias. Yo sé que algunos todavía Mm. estamos en modo 18, pero vale la pena enchufarnos y aprovechar las oportunidades que tenemos. De nuevo, muchas gracias a Jesús, muchas gracias a Sebas por venir a compartir con nosotros. Y ya saben, el próximo seminario, el 1 y 2 de octubre. Así que no se lo pierdan porque vamos a tener también otros invitados y además vamos a aprovechar de hablar un poco más sobre esto de cómo contar historias con nuestros platos, que ya igual Jesús y Seba nos contaron bastante de cuáles son los truquitos que usan ellos. Entonces ya saben, chiquillos, estamos en contacto. Porfa, hagan los cursos. Se pueden ganar un premio de irse para 30 días para Maido en Perú. También los profesores Wow. tienen oportunidad de ganarse un premio. Si sus estudiantes navegan harto, tienen oportunidad de ganarse un premio de 4 días en Cusco. Así que la invitación está para ustedes. Gánense ese premio, chiquillos, que es para ustedes. Y bueno, nos estamos viendo dentro de un par de semanas, ¿ok? Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, esté bien. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.